Amados hermanos, hoy nos corresponde la pregunta número 26. ¿Qué es la providencia de Dios? Un tema glorioso que sin lugar a dudas en 25 minutos no podemos abarcar todo lo que esta hermosa doctrina representa y significa para el creyente, para la iglesia. Sin lugar a dudas, mis hermanos, hoy vamos a exponer conforme a lo que la respuesta del catecismo dice. ¿Qué es la providencia de Dios? Y el catecismo responde así: es el poder omnipotente y omnipresente de Dios, por el cual Él sostiene y gobierna con su mano, por así decirlo, y escucha, el cielo y la tierra, y todas las criaturas que en ellos hay, de manera que lo que crece en la tierra, así como la lluvia y la sequía, la fertilidad y la esterilidad, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, la riqueza y la pobreza, en pocas palabras, nada sucede inconscientemente ni al azar, sino por su consejo y voluntad paternales. Mis hermanos, la divina providencia, el ejercicio continuo del poder todopoderoso de Dios en su creación, es evidente para todos los hombres. Sin embargo, el consuelo profundo que esta verdad brinda al alma es un don exclusivo de Dios para los creyentes en Cristo. Así lo expresa el apóstol Pablo en Romanos 8:28, un texto que es bastante conocido. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nuestra esperanza y descanso no solo se arraigan en la doctrina de la creación, de saber que Dios ha creado todas las cosas, los cielos y la tierra, sino que también nuestra esperanza y descanso se arraigan en la doctrina de la providencia, donde Dios gobierna y sostiene todo lo creado. ¿Qué es la providencia de Dios? Quiero citar y traer a colación lo que el teólogo Samuel Renihan dice al respecto. Él define la providencia de Dios como la preservación, la dirección y gobierno de todas las cosas que Él creó. Pero quiero que pongas atención a lo que Él dice a continuación. Esto, ¿qué? La preservación, la dirección y el gobierno, esto lo hace para su propia gloria y el bien de sus escogidos. Y Él sigue diciendo: la providencia es la manifestación del decreto eterno de Dios, no una serie de acciones improvisadas. Voy a volver a repetir eso último. La providencia es la manifestación del decreto eterno de Dios, no una serie de acciones improvisadas. En otras palabras, la providencia de Dios es su poder omnipotente y omnipresente, que obra todas las cosas conforme a su propósito eterno, su propósito supremo, incluso cuando tú y yo no comprendemos cómo se desarrollan estos eventos en la historia. Dios guía con sabiduría cada circunstancia, cada pensamiento, cada acción, cumpliendo su voluntad, mis hermanos, en el tiempo, en todo lugar y con las personas que Él ha determinado. Y aunque Dios permite que el hombre ejerza su libre voluntad, el hombre es responsable en sus decisiones cotidianas, todo, absolutamente todo ocurre bajo su soberana dirección, garantizando que los planes eternos de Dios se van a llevar a cabo. Y un ejemplo claro de esta verdad se encuentra en el libro de Hechos, en el capítulo 4, los versículos 27 al 28, texto al que quiero que vayamos todos, mis hermanos.
Hechos, capítulo 4, versículo 27 y 28. Dice así: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Escucha, cada uno de los grupos o individuos que se mencionan en este texto que hemos leído, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles, el pueblo de Israel, nota que ellos ejercieron libremente su voluntad al pecar contra Dios. Pero a pesar del desvío de sus corazones, Dios realizó su propósito en el ejercicio de su voluntad divina. El Nuevo Diccionario Bíblico define así también la providencia de Dios. Él dice: es la incesante actividad del Creador, mediante la cual, con gran bondad y misericordia, mantiene a sus criaturas en ordenada existencia. Y él sigue diciendo el diccionario: guía y dirige todos los acontecimientos, circunstancias y acciones, libres de ángeles y hombres. Y escucha, y encamina todo hacia el fin propuesto, para su propia gloria. Mis hermanos, Dios está presente. Dios está presente y activo en cada detalle de su creación, desde los eventos más grandes hasta los eventos más pequeños. Es por ello que el Catecismo declara con convicción que Él sostiene y gobierna. Pero mira estas palabras que el Catecismo añade: como con su propia mano, el cielo y la tierra y todas las criaturas. Esto incluye cada aspecto de la vida: el crecimiento de la tierra, la lluvia, la sequía, la fertilidad, la esterilidad, la salud, la enfermedad, la riqueza, pero también la pobreza. Nada absolutamente ocurre fuera de su control y de su conocimiento. Desde los desastres naturales como terremotos, como los ciclones, hasta lo que aparentemente parece ser insignificante, como la caída de un pajarillo. Todo, absolutamente todo, sucede conforme a su voluntad. Como lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 10, versículo 29 dice: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Thomas Boston dijo: es evidente, según la doctrina bíblica de la providencia divina, que Dios dispone el destino de cada hombre, de cada ser humano, así como cada detalle de éste. Él dirige los asuntos del hombre y los guía según su voluntad. En la historia de la humanidad, mis hermanos, no hay accidentes. Aunque enfrentemos situaciones dolorosas y aunque enfrentemos situaciones incomprensibles, como por ejemplo, la Escritura nos habla de la pérdida de los 10 hijos de Job en un solo día, que es sufrimiento, o incluso el mismo sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero todas estas cosas y todos aquellos acontecimientos en la vida, todo, absolutamente todo, está orquestado por Dios, con el propósito de manifestar su gloria y moldear nuestros corazones a su imagen. Es importante, hermanos, entender algo aquí: que la providencia y la soberanía de Dios no son lo mismo, aunque están profundamente conectadas. Voy a volver a decir eso. Es importante tener algo claro.
La providencia divina y la soberanía divina, la soberanía de Dios no son lo mismo, aunque están profundamente conectadas. La soberanía de Dios significa que Él tiene el derecho y el poder absoluto para cumplir todos sus propósitos. La providencia, en cambio, se refiere a su obra constante de sostener su creación y gobernar todos los eventos naturales, humanos, de forma perfecta, con el propósito de glorificar su propio nombre. Permíteme compartir un himno a continuación que resalta de manera hermosa la soberanía de Dios y su providencia, que actúan de formas que muchas veces escapan a nuestra comprensión. Fue escrito por William Cowper en el año 1773. Quiero que pongas mucha atención. Este himno se llama Dios obra en maneras misteriosas. Dice así: Dios se mueve de una manera misteriosa para realizar sus maravillas. Planta sus huellas en el mar y cabalga sobre la tormenta. Santos temerosos, cobrad nuevo valor. Las nubes que tanto teméis están hinchadas de misericordia y se abrirán con bendiciones sobre vuestras cabezas. No juzguéis al Señor con vuestros débiles sentidos, sino confiad en su gracia. Detrás de una providencia de ceño fruncido, Él esconde un rostro sonriente. Sus propósitos madurarán con rapidez, abriéndose hora tras hora. El capullo tendrá amargo sabor, pero dulce será la flor. La ciega incredulidad yerra con seguridad y escudriña en vano su obra. Dios es su propio intérprete y Él es quien la dará a conocer. Dios sostiene y gobierna todo con su mano. Todo con su mano. No solo para mostrar su poder, mis hermanos, sino para bendecir a quienes Él ama. A lo largo de la historia, Dios ha interactuado con su creación, tanto a través de los eventos ordinarios de la vida, como mediante intervenciones milagrosas, que para Él en realidad son ordinarios porque para Dios no hay nada imposible. Cada acción divina, ya sea visible, ya sea invisible, cada acción divina de Dios, ya sea visible o silenciosa, es parte de su propósito eterno para el bien de sus elegidos y la gloria de su nombre. El catecismo hacia el final nos dice, en pocas palabras, nada sucede inconscientemente ni al azar, sino por su consejo, y escucha esto, y voluntad paternales. Y voluntad paternales. Mis hermanos, Dios no es un espectador pasivo en la creación, que observa tus circunstancias y las mías y permite que Satanás te hiera para luego intervenir y decir, puedo transformar esto en algo bueno. No, Dios desde el mismo principio, en cada evento de nuestra vida, tiene un diseño y un propósito establecido por Él mismo. Aunque en sí muchas de las cosas que enfrentemos no sean buenas en sí mismo, Dios todo lo utiliza para un bien último y eterno. Y lo esencial y lo importante para nosotros no es determinar qué o quién es responsable de nuestras pruebas, sino estar convencidos de que si tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios, estar convencidos de que Dios te ama. Su amor no es simplemente un sentimiento sentimental, ni se limita a garantizar comodidad para ti. Es un compromiso activo de Dios para con sus hijos, con nuestro mayor bienestar y nuestra felicidad eterna. Así que, en los momentos más oscuros de la vida,
cuando los vientos de dolor vienen, cuando vienen las dudas, cuando vienen las preguntas, cuando vienen la tristeza y sopla con fuerza, hay una verdad inamovible para la iglesia que nos sostiene y que nos mantiene cerca de nuestro buen Padre Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto significa que Dios puede y lo hará usar incluso los eventos más oscuros para tu beneficio último. ¿Sabes por qué? Porque le perteneces. Esto no significa que en medio del sufrimiento, en medio de las pruebas, se te deba notar un rostro con una sonrisa y una alegría indescriptible, ni que debas minimizar el dolor o el mal que conllevan las heridas de la vida. Sin embargo, confiar en que Dios está usando incluso las peores experiencias para nuestro bien eterno, nos permite vislumbrar, mis hermanos, la luz al final de la oscuridad. Como Thomas Boston afirmó, hay muchos ahora en el cielo que están agradeciendo a Dios por las adversidades que tuvieron en su vida terrenal. Recuerda esta verdad, mis hermanos, y es la verdad que nos sostiene y que te sostiene. La convicción de que Dios te ama profundamente. Es su amor lo que te permite aceptar su soberanía, su providencia, sabiendo que todo lo que Él permite en tu vida tiene un propósito perfecto y lleno de gracia. El salmista en el capítulo 57, versículo 2, el Salmo 57, 2 lo expresa así: clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Mis hermanos, el creyente debe meditar continuamente. El creyente debe meditar continuamente y en toda época de su vida en esta gloriosa doctrina, la providencia de Dios, la manera como Él está guiando todo cuanto acontece con el fin de cumplir sus propósitos. Constantemente, mi amado hermano, mi amada hermana, debemos meditar en esta doctrina, en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque Satanás no deja de hacer un uso diligente, tentándonos e irritándonos en medio de las situaciones adversas de la vida. Y eso es precisamente lo que Satanás logró en el caso de Asaf: provocar que de su corazón brotaran expresiones cargadas de blasfemia y matizadas con un toque de incredulidad. Quiero que escuches con atención un salmo conocido, el Salmo 73, pero Asaf en el versículo 13, mira lo que expresa de su corazón: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Es como si Asaf dijera: no hay nada en la religión, es una cosa vana y vacía que nada aprovecha, y fui un necio al preocuparme por la pureza y la santidad, ya sea de corazón o de la vida. Pero, amado hermano y amada hermana, puede que tú aquí estando, escuchando este catecismo y una doctrina como estas, la providencia de Dios, puede que tú sepas y tengas claro que Dios está en control del universo. ¿Sí? Tú lo sabes. Dios está en control de todas las cosas. Sin embargo, quiero recordarte que Dios está en control de todas las cosas en tu propia vida. Y que lo que estás experimentando ahora y en la actualidad no es producto del azar. Y aunque no puedas entender lo que estás experimentando hoy o lo que experimentarás más adelante, sí llegará un día en que tú y yo podremos entender por qué vivimos lo que vivimos y por qué experimentamos lo que experimentamos. Voy a concluir con las sabias palabras de John Flavel, tomadas de su obra clásica El misterio de la providencia.
Mira lo que dice John Flavel en su libro. Esta bendita visión, ¿cuál visión? La visión de toda nuestra vida, de por qué vivimos lo que vivimos y de por qué experimentamos lo que experimentamos. John Flavel dice, esta bendita visión se reserva para el estado perfecto. Será en aquel monte de Dios donde veremos tanto el desierto como Canaán, el glorioso reino al que hemos de llegar y el camino a través del cual fuimos guiados a este reino. Allí los santos tendrán un deslumbrante panorama de ella en su totalidad y cada parte será claramente apreciada. Cómo tuvo su uso particular, cómo estaba conectada con las demás partes y cuán eficaz y ordenadamente todas ellas propiciaron ese bendito plan de salvación.